A ver, ¿qué es lo que hace que el cerebro humano sea tan especial? Es la pregunta del millón, ¿no? Porque a veces pensamos en él como, no sé, como una pieza de tecnología completamente nueva. Claro, como si fuera un motor V12 en un mundo de carretas. Exacto. Pero, ¿y si en realidad es más como un motor clásico? Uno muy, muy antiguo, al que un ingeniero brillante le ha hecho un ajuste minúsculo, pero revolucionario. Pues esa es justo la idea que vamos a analizar a fondo hoy. Tenemos sobre la mesa un estudio que usa una herramienta increíblemente moderna, la inteligencia artificial, para viajar 160 millones de años al pasado. Así es, la fuente es un trabajo publicado en Science, que ya nos dice algo de su calibre. Poca broma. Un equipo internacional con base en Alemania y Bélgica se lanzó a una misión que suena a ciencia ficción: reconstruir la historia evolutiva de los interruptores genéticos que controlan cómo se desarrolla el cerebelo, y no en un par de especies. No. A lo largo de 240 mamíferos. Es una locura. Es como intentar trazar el árbol genealógico de una sola palabra a través de cientos de idiomas a la vez. Y claro, se enfrentaban a un problema gigantesco, que es lo que hace este estudio tan ingenioso. Totalmente. Por lo visto, estos interruptores que encienden y apagan genes cambian rapidísimo en la evolución. Rapidísimo. Ese ha sido siempre el gran reto en genómica comparativa. Las secuencias que no codifican proteínas, como estos interruptores, evolucionan tan deprisa que seguirles la pista es casi imposible. Es como intentar seguir huellas en la arena mientras sube la marea. Justo. Dos especies pueden tener el mismo gen, pero los interruptores que le dicen cuándo y dónde activarse pueden parecer completamente distintos, aunque hagan lo mismo. Hasta ahora era muy difícil saber si un interruptor en un ratón era el equivalente a uno en un humano. Pero ellos encontraron una forma de congelar la marea, por así decirlo, y verlo todo. Exacto. Encontraron una manera de sortear ese problema. Vale, pues vamos a meternos de lleno en cómo lo consiguieron, porque el método es casi tan fascinante como el resultado. No empezaron con los 240 mamíferos de golpe, ¿verdad? No, qué va. Fueron mucho más estratégicos. Más listos. Sí, jaja. El punto de partida fue un grupo muy selecto. Solo 6 especies. 6. ¿Y por qué esas 6? Pues, a ver, la elección no fue al azar. Tenían humanos, bonobos, macacos y titis. Primates, claro, para cubrir nuestra rama. Exacto. Y luego, para tener una perspectiva mucho más amplia, añadieron la rata. Y, ojo, la zarigüeya. La zarigüeya. O sea, un primo lejísimos. Lejísimos. Es un marsupial. Nuestro linaje se separó del suyo hace unos 160 millones de años. Era para darle al sistema el abanico evolutivo más amplio posible. Le estaban dando a la IA una educación muy completa, ¿no? Desde nuestros parientes más cercanos hasta los más lejanos. Y el primer paso fue obtener los datos, imagino. ¿Cómo se lee? ¿Qué interruptores están encendidos en el cerebro? Aquí es donde entra la tecnología punta. Usaron una técnica que se llama AT-ACK-SEC. AT-ACK-SEC. ¿Y eso en qué consiste? Para que nos hagamos una idea. Pues mira, imagina que el ADN es como un ovillo de lana gigantesco y muy, muy apretado dentro de cada célula. Vale, la mayoría está inaccesible, pero las regiones que tienen genes activos o estos interruptores tienen que desenrollarse un poco para que la maquinaria de la célula pueda leerlas. Tiene sentido. Pues lo que hace ATAC-SEC es escanear ese ovillo y marcar, como con un fluorescente, solo las zonas que están abiertas y accesibles. Ah, o sea que te da un mapa de lo que está encendido en ese momento. Justo. Un mapa de los interruptores que estaban activos en las células del cerebelo de esas 6 especies. Entendido. Así que consiguieron un mapa de actividad para cada una. Una cantidad de datos brutal, me imagino. Y con eso, a entrenar a la inteligencia artificial. Exacto. Alimentaron todos esos mapas a un modelo de aprendizaje automático. El objetivo era enseñarle a la IA a reconocer la gramática del ADN. La gramática. Sí, o sea, no solo a leer las letras A, C, G, T, sino a entender las reglas que hay por debajo. A base de ver miles de ejemplos de secuencias que estaban abiertas y secuencias cerradas, la IA empezó a identificar patrones. Aprendió a predecir. Aprendió que ciertas combinaciones de letras suelen significar activar aquí, mientras que otras significan ignorar esta parte.
como aprender a leer música solo escuchando miles de canciones, sin que nadie te explique qué es una partitura. Hay una cita del profesor Stein Ertz, uno de los líderes del proyecto, que lo resume muy bien. Dice algo como que sus herramientas les permitieron decodificar la gramática de secuencias. Eso es. O sea, lo que comentas, la IA aprendió el idioma y ya no solo traducía, sino que podía empezar a predecir. Y ese es el salto mortal. Una vez que la IA dominaba esa gramática, ya no necesitaba más muestras físicas de tejido cerebral. Claro. Los investigadores podían darle la secuencia de ADN de cualquiera de las otras 240 especies y la IA, aplicando las reglas que había aprendido, podía predecir con una precisión altísima qué interruptores estarían activos en el cerebelo de ese animal. Era un atajo monumental. Totalmente. Es que es increíble. Es como darle a un historiador del arte 6 cuadros, enseñarle a reconocer los estilos y que de repente sea capaz de mirar 240 bocetos en blanco y negro y decirte, este es del Renacimiento, este es cubista. Es una analogía muy buena. Y lo más potente es que le permite hacer comparaciones que antes eran simplemente imposibles. Ahora podían preguntarle al sistema, oye, muéstrame todos los interruptores que se encienden en las mismas células, en un lémur, una ballena y un murciélago. Y el sistema podía responder. Crearon un mapa evolutivo sin precedentes. Sin precedentes, sí. De la regulación genética de una parte del cerebro. Vale, ya tenemos el cómo. Tienen esta máquina increíble, este traductor universal de ADN. ¿Qué fue lo primero que encontraron que les hizo pensar, aquí hay algo gordo? Pues encontraron el premio gordo casi de inmediato. ¿Ah, sí? Sí. Al comparar ese mapa gigantesco entre todas las especies, saltó una alarma en el linaje humano, un interruptor genético, un potenciador, para ser exactos, que solo aparecía en los humanos. Anda. No estaba en los bonobos ni en los chimpancés, nuestros parientes más cercanos. Era nuestro. ¿Y qué hacía ese interruptor? ¿Controlaba un gen completamente nuevo, revolucionario? Y aquí viene lo más elegante de la evolución. No. ¿No? El interruptor no controla un gen nuevo, sino uno muy, muy antiguo, llamado THRB. Este gen existe en todos los vertebrados, desde peces hasta aves y, por supuesto, nosotros. Vale, ¿y qué hace? Codifica un receptor para la hormona tiroidea, que es crucial para el desarrollo, el metabolismo. Lo que es exclusivo de los humanos es este interruptor que le da una nueva orden al gen THRB. Una orden nueva, sí. Le dice, además de todo lo que ya haces, actívate en este tipo de célula tan específico, las células madre del cerebelo, durante una etapa clave del desarrollo fetal. Es que es increíble cuando lo piensas, o sea que la evolución no inventa una herramienta nueva de la nada, sino que Exacto. coge algo que ya tiene. Coge un destornillador que lleva ahí millones de años y de repente le encuentra un uso nuevo y revolucionario. Es de una eficiencia evolutiva brutal. Totalmente. El profesor Henry Kessman, otro de los autores, lo describe como un mecanismo clave mediante el cual la evolución impulsa la innovación. Reutilizar componentes antiguos. La evolución es más una experta en bricolaje que una inventora. Me gusta esa idea. Y en este caso, el bricolaje tuvo consecuencias enormes. Los investigadores sugieren que esta nueva activación del gen THRB en las células madre del cerebelo contribuyó directamente a la expansión de esta parte del cerebro en los humanos. Claro, porque siempre asociamos el cerebelo a algo muy básico, ¿no? El equilibrio, la coordinación. Esa es la visión clásica, sí, pero va muchísimo más allá. ¿Ah, sí? En las últimas décadas hemos descubierto que el cerebelo es como el editor de calidad del cerebro. No solo refina nuestros movimientos, sino que también parece refinar nuestros pensamientos, nuestras emociones, incluso el lenguaje. O sea que está metido en todo lo superior. Ayuda a secuenciar ideas, a cambiar de una tarea a otra de forma fluida, todas esas capacidades cognitivas que nos caracterizan. Así que, si encuentras un interruptor que expande justo esa parte del cerebro, estás conectando un cambio genético muy concreto con algunas de nuestras habilidades más definitorias. Entonces estamos pasando de la simple correlación, los humanos tenemos un cerebelo grande y somos inteligentes, a una posible causalidad. Ese es el punto clave. Este interruptor pudo haber provocado un crecimiento del cerebelo que a su vez potenció nuestra inteligencia. Exacto. Este interruptor, al activar el gen THRB en el momento y lugar precisos, pudo haberle dicho a las células madre del cerebelo: seguid dividiéndose un poco más antes de convertiros en neuronas. Unas cuantas rondas extra de división, que en esa etapa temprana pueden resultar en millones de neuronas más en el cerebro adulto.
Es un pequeño cambio con un efecto multiplicador gigantesco. Esto nos lleva a la gran pregunta. Si tenemos este interruptor exclusivo, ¿significa que nuestro cerebro es un diseño completamente aparte? ¿Somos una anomalía? Pues lo fascinante es que el propio estudio demuestra que la respuesta es un rotundo no. Ah, no. No. Y ahí está la segunda gran revelación. Por un lado, sí, tenemos este interruptor del gen THRB que parece una innovación clave, pero por otro, al analizar los datos de las 240 especies, descubrieron que la gramática reguladora fundamental, las reglas básicas de funcionamiento de las células del cerebelo, se ha mantenido increíblemente estable. ¿Cómo de estable? Estable a lo largo de 160 millones de años, desde nuestro ancestro común con la zarigüeya. Es una locura. O sea que la forma en que una célula del cerebelo de un murciélago decide qué genes encender es en esencia la misma que en una célula de nuestro cerebelo. Las reglas del juego son las mismas. O sea que, en el fondo, compartimos como un sistema operativo cerebral muy antiguo, ¿no? Muy buena metáfora. Uno muy robusto, con cientos de especies. Pero en nuestro linaje, de repente, se instaló una especie de app exclusiva que lo cambió todo. Me gusta esa metáfora, pero es incluso más sutil. Imagina que la nueva app no es algo que instalas, sino una línea de código que ya estaba en el sistema, y una pequeña actualización de repente la activa en un nuevo menú. Le da una capacidad que nadie sabía que tenía. La innovación ya estaba latente. Se trata de una base ultra conservada sobre la que actúan cambios muy específicos y muy potentes. Y esto es lo que la IA les permitió ver, el contraste entre el fondo que no cambia y la chispa del cambio. Justo. Y eso nos lleva a la que quizás es la contribución más importante del estudio, más allá del hallazgo del gen THRB. La metodología. Nos han dado una nueva forma de mirar. Han superado ese obstáculo de la rápida evolución de los interruptores que decíamos al principio. Esta IA actúa como una piedra de Rosetta, permitiéndonos encontrar equivalentes funcionales a través de millones de años de ruido evolutivo. Ahora tienen una herramienta para ir de caza de más innovaciones como esta. Exacto. Entonces, lo que esto significa es que ahora tenemos una nueva forma de leer nuestro propio manual de instrucciones evolutivo. Podemos señalar capítulos y decir, mira, aquí es donde se produjo un cambio que pudo influir en el lenguaje o en el pensamiento abstracto. Exacto. Abre la puerta a aplicar este mismo enfoque a otras partes del cerebro igual de interesantes como el córtex prefrontal. La sede de la personalidad. Podríamos empezar a construir un mapa completo de las innovaciones genéticas que dieron forma al cerebro humano. No se trata de encontrar una única bala de plata, sino de identificar la secuencia de pequeños retoques, como este del cerebelo, que juntos produjeron algo extraordinario. Muy bien, pues hagamos un resumen de este viaje. Un equipo de investigación ha usado la IA para escanear el ADN de 240 mamíferos. Efectivamente. Creando un mapa evolutivo sin precedentes de la regulación genética en el cerebelo. Y en ese proceso han localizado un interruptor genético exclusivo de los humanos. Un interruptor que no crea nada nuevo, sino que reutiliza un gen antiquísimo, el THRB, dándole una nueva función durante el desarrollo del cerebelo. Lo que probablemente contribuyó a su expansión y al refinamiento de capacidades como el lenguaje y la cognición. Exacto. Y la gran idea que subyace es una dualidad fascinante. Nuestro cerebro no es una creación radicalmente nueva, No. sino el resultado de innovaciones muy específicas construidas sobre una base, un sistema operativo, que ha permanecido estable y compartido con el resto de los mamíferos durante 160 millones de años. No somos radicalmente distintos, sino una variación muy específica y muy potente sobre un tema muy antiguo. Una variación que se consiguió con un hackeo genético de una eficiencia asombrosa. Tal cual. Y esto nos deja con una última reflexión. Este estudio se ha centrado en el cerebelo, una parte del cerebro. ¿Solo una? Si un solo cambio, la activación de una línea de código que ya existía, pudo tener un efecto tan profundo, ¿cuántos otros pequeños ajustes como este, cuántas otras reutilizaciones de genes antiguos estarán esperando a ser descubiertas en otras regiones de nuestro genoma? Es la gran pregunta que abre este trabajo. Y sobre todo, ¿qué habilidades únicas, qué facetas de nuestra conciencia o nuestra creatividad podrían haber desbloqueado